16 de febrero de 2021. Consejo de Ministros. Madrid. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sube a la tribuna de prensa con un documento en la mano. Y anuncia algo que lleva años siendo un secreto a medias en España, el listado completo, finca por finca, de todos los bienes inmuebles que la Iglesia Católica registró a su nombre entre 1998 y 2015. Sin comprar absolutamente nada. La cifra final, 34.961 fincas. Y lo más sorprendente de toda esta historia no es la cifra. Es que todo, absolutamente todo, fue completamente legal. Esta es la historia de cómo una ley aprobada en 1998 permitió a la Iglesia Católica registrar a su nombre miles de propiedades en toda España con un simple papel. Sin escritura. Sin notario. Sin pagar un euro. Con datos verificados por el propio gobierno de España y publicados oficialmente en el Congreso de los Diputados. Para entender esta historia, hay que remontarse a 1946, durante el franquismo, cuando se aprobó por primera vez una ley hipotecaria que otorgaba a la Iglesia Católica un privilegio único en todo el ordenamiento jurídico español. Esa ley permitía a las diócesis registrar propiedades a su nombre en el registro de la propiedad utilizando un mecanismo reservado, en términos generales, a las administraciones públicas, la certificación administrativa. Es decir, un obispo podía certificar, con su propia firma, que un determinado inmueble pertenecía a la Iglesia. Y con ese único documento, sin más prueba, sin escritura de compraventa, sin intervención notarial, el inmueble quedaba inscrito a nombre de la diócesis correspondiente. Esa norma de 1946 se mantuvo, con matices, durante décadas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1996, ya en democracia. El 30 de diciembre de ese año, el gobierno de José María Aznar aprobó la Ley 13/1996, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En su articulado, añadió un párrafo al artículo 206 de la ley hipotecaria que ampliaba ese mismo privilegio, permitía inscribir, mediante certificación diocesana, tanto templos como cualquier otro tipo de inmueble vinculado a la actividad de la Iglesia. Esa modificación entró en vigor de forma efectiva en 1998. Y a partir de ese momento, comenzó lo que el propio Gobierno de España calificaría años después, de forma oficial, como una masiva inscripción en el registro de la propiedad. Entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de una nueva reforma legal en 2015, que finalmente puso fin a este mecanismo, la Iglesia Católica inmatriculó en España un total de 34.961 fincas. Esta cifra no es una estimación de ninguna asociación crítica con la Iglesia. Es el resultado de un estudio oficial elaborado por el propio Ministerio de la Presidencia, basado en la información recabada directamente de la totalidad de los registros de la propiedad de España, y remitido formalmente al Congreso de los Diputados. El 16 de febrero de 2021, en cumplimiento de un mandato parlamentario aprobado ya en 2017. De esas 34.961 fincas, según el desglose oficial del Gobierno, 30.335 se inscribieron utilizando específicamente la certificación diocesana, el mecanismo simplificado que no requería ningún otro tipo de prueba de propiedad. Las restantes 4.626 se inscribieron bajo otros títulos legales distintos. Y dentro de ese total de casi 35.000 inmuebles, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia Católica o dependencias complementarias.
directamente vinculadas al culto religioso, como sacristías o casas parroquiales. Pero los otros 14.947 inmuebles inscritos, según la propia clasificación del gobierno, no se relacionan directamente con ese uso religioso. Son solares, viviendas, locales comerciales, y otros tipos de fincas que, sin embargo, quedaron registradas exactamente con el mismo mecanismo. Simplificado. Es importante ser preciso aquí, porque este es un punto en el que con frecuencia se generan confusiones, incluso en medios serios. Inmatricular un bien no equivale automáticamente a haberlo obtenido de forma fraudulenta o ilegal. La inmatriculación es, simplemente, el acto de inscribir por primera vez una finca en el registro de la propiedad. Y la ley vigente entre 1998 y 2015 permitía expresamente hacerlo de esta forma. Simplificada para la Iglesia Católica. El propio Tribunal Constitucional Español, en una sentencia del año 2008, validó la constitucionalidad de este mecanismo legal. Sin embargo, el debate político y social en torno a estas inmatriculaciones se centra, sobre todo, en dos cuestiones muy concretas. La primera, si algunos de esos inmuebles, especialmente los que no estaban directamente vinculados al culto, podrían en realidad pertenecer a ayuntamientos, a comunidades de vecinos, o incluso a particulares, que durante años habían usado o mantenido esas propiedades sin que nadie las reclamara formalmente como suyas ante un registro público. La segunda cuestión, igualmente relevante, que este mecanismo simplificado nunca estuvo disponible, en esos mismos términos, para ninguna otra confesión religiosa ni para ningún ciudadano particular en España. De hecho, ya en enero de 2022, el propio gobierno y representantes de la Iglesia llegaron a un acuerdo formal mediante el cual la Conferencia Episcopal Española reconoció explícitamente que más de 1.000 de esos bienes inmatriculados, identificados de forma individualizada, no le pertenecían realmente, comprometiéndose a devolverlos a sus legítimos propietarios, fueran ayuntamientos o particulares. Más allá de las inmatriculaciones, que son un fenómeno ya cerrado legalmente desde 2015, existe otro mecanismo de financiación de la Iglesia en España que sigue plenamente vigente hoy, y que conocen perfectamente todos los que hacen la declaración de la renta. Se trata de la conocida popularmente como la crucecita o la décima del IRPF. Este sistema, vigente desde 1988 y reformado en 2006, permite a cualquier contribuyente español destinar el 0,7% de su cuota íntegra del IRPF a la Iglesia Católica, marcando una casilla específica en su declaración de la renta. Esta asignación no supone ningún coste adicional para el contribuyente, es un porcentaje de un impuesto que de todos modos se paga al Estado, simplemente redirigido hacia la Iglesia en lugar de quedarse íntegramente en las arcas públicas generales. Según la propia memoria económica de la Iglesia, correspondiente al ejercicio de 2024, presentada oficialmente en diciembre de 2025 por César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, casi 8 millones de declaraciones de la renta marcaron esa casilla. Ese año, lo que supuso una recaudación de aproximadamente 430 millones de euros, un 12% más que el ejercicio anterior. Es importante señalar un dato relevante para contextualizar esta cifra: el porcentaje de declarantes que marca esa casilla ha ido descendiendo progresivamente con los años, situándose ya en torno al 30% del total de declaraciones, frente a porcentajes notablemente más altos hace varias décadas. Esta memoria anual, que detalla los ingresos y
Gastos de la Iglesia en España, es auditada externamente por la consultora internacional PwC, que certifica lo que se denomina un aseguramiento razonable sobre el contenido económico del informe. Más allá de esa asignación directa del IRPF, la Iglesia Católica en España disfruta de un régimen fiscal específico, regulado fundamentalmente por los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979, todavía vigentes hoy. Este régimen incluye, entre otros beneficios, la exención total del impuesto sobre bienes inmuebles, conocido como IBI, para los templos y edificios destinados al culto, así como ciertas exenciones en el impuesto de sociedades para las actividades no lucrativas de la Iglesia. Conviene precisar, porque es un punto que también genera confusión recurrente, que estas exenciones no son absolutas ni ilimitadas. La actividad estrictamente religiosa de la Iglesia no está sujeta al pago de IVA, lo que significa que la propia Iglesia no cobra IVA por servicios como un bautizo o una misa. Pero, a cambio, y con carácter general, si tiene que pagar el IVA correspondiente cuando ella misma compra bienes o contrata servicios para su actividad, exactamente igual que cualquier particular o empresa. En el año 2023, el Gobierno de España alcanzó además un acuerdo específico con la Iglesia Católica para compensar económicamente la pérdida de una exención de IVA concreta que resultaba incompatible con la normativa de la Unión Europea, integrando esa compensación dentro del propio porcentaje de asignación tributaria del IRPF. Ese mismo año 2023, el Ministerio de la Presidencia alcanzó también un acuerdo paralelo para equiparar el régimen fiscal de otras confesiones religiosas presentes en España, como la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los Testigos de Jehová, a un tratamiento fiscal homologable, en gran medida, al que ya tenía la Iglesia Católica. Es justo reconocer que, en los últimos años, la propia Iglesia Católica en España ha incrementado de forma notable el nivel de transparencia sobre sus cuentas, en comparación con décadas anteriores. La publicación de memorias económicas anuales, auditadas por consultoras externas de prestigio, como PwC, es relativamente reciente, y supone un cambio significativo respecto a la opacidad prácticamente total que rodeaba estas cuestiones durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, organizaciones laicas y algunos partidos políticos siguen reclamando, hasta hoy, una mayor concreción en determinados aspectos. Especialmente, una valoración económica oficial y públicamente accesible del conjunto total del patrimonio inmobiliario de la Iglesia en España. Algo que, a diferencia del listado de inmatriculaciones, no ha sido publicado de forma exhaustiva por ninguna institución pública hasta la fecha, lo que demuestran los propios documentos oficiales del Gobierno de España, y no una interpretación particular de ningún sector, es que durante 17 años, entre 1998 y 2015, existió en España un mecanismo legal que permitió a una sola institución registrar como propios casi 35.000 inmuebles utilizando un procedimiento simplificado que ninguna otra confesión religiosa, ni ningún particular, tuvo nunca a su disposición en esos mismos términos. Y que, paralelamente, sigue existiendo hoy un sistema de financiación pública indirecta, a través del IRPF, y un régimen fiscal especial, amparado en acuerdos internacionales firmados en 1979, que continúan siendo objeto de debate político y social en la España actual. Todo ello, conviene insistir, dentro de un marco legal vigente y respaldado, en sus aspectos fundamentales, por el propio Tribunal Constitucional.
El debate, por tanto, no es tanto sobre la legalidad de estos mecanismos, que está jurídicamente resuelta, sino sobre si ese marco legal específico debería, o no, mantenerse igual. En la España de hoy. Si quieres que sigamos investigando otros aspectos de la financiación de las instituciones religiosas en España, cuéntanoslo en los comentarios.